Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. En Argentina se generan 500.000 toneladas de residuos electrónicos y eléctricos al año. De esta cantidad, tan solo el 10% es reutilizado. Estamos hablando de aparatos que casi todas las personas tenemos y utilizamos, como computadoras, celulares, electrodomésticos y muchos otros más. Si bien los artefactos eléctricos y electrónicos se han vuelto indispensables en las sociedades modernas y están mejorando las condiciones de vida, su producción y utilización pueden exigir numerosos recursos. Se calcula que por diversos factores, el volumen de estos residuos a nivel mundial está aumentando de forma alarmante, casi 2 millones de toneladas métricas al año. La gran mayoría de los desechos de este tipo acaban como relleno sanitario o en basurales a cielo abierto, sin una gestión adecuada, lo que trae grandes problemas en la salud y en el medio ambiente, ya que los mismos contienen sustancias químicas peligrosas. Por el valor de sus elementos, como el oro o el cobre, muchas personas se dedican de manera informal a recuperar estos artefactos, exponiéndose a diversas enfermedades porque no cuentan con las herramientas para trabajar esos materiales altamente contaminantes. La falta de una gestión de los residuos electrónicos también tiene un impacto económico, al desaprovechar la reutilización de metales preciosos y la revalorización de los mismos artefactos que apuntan a una economía circular. Entonces, ¿quién debe hacerse cargo de estos residuos? ¿Es posible lograr un manejo de los mismos que cuide al medio ambiente y a la salud y a la vez promueva la creación de empleo verde? Hoy abrimos recinto a Beatriz Ávila, diputada nacional por Tucumán; Greta Liz Klingsburg, investigadora y especialista en gestión ambiental metropolitana; Héctor González, coordinador de la Asociación Civil Centro Basura Cero, para hablar sobre el proyecto de ley que crea el Plan Integral de Prevención y Gestión de Residuos Electrónicos. ¿Qué son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? Bueno, no hay una definición unificada en el país sobre este tipo de aparatos. En general se refiere a todos los que para funcionar necesitan una corriente eléctrica o campos electromagnéticos, ¿no? También integra a los subconjuntos o consumibles, por ejemplo una computadora, los teclados, los mouse y todos los anexos, digamos, ¿no? Y sobre este punto es importante pensar que para que un aparato electrónico se convierta en residuo, este depende muchas veces de causas socioculturales, más que por las causas del aparato en sí. ¿No? A veces uno lo recambia porque ya las actualizaciones no dan más, o porque se vuelve obsoleto por la propia obsolescencia programada, o porque se pierde, se roba. Y esto, bueno, da como diferentes estados para tratar un mismo RAE, ¿no? A veces se pueden refuncionalizar y otras veces solamente se pueden revalorizar sus componentes. Primero me gustaría preguntarte sobre Basura Cero, sobre la asociación Basura Cero. ¿A qué se dedica y hace cuánto funciona? Bueno, Sofía, gracias a vos por la oportunidad y a Senado TV. Nuestra asociación civil justamente se llama Centro Basura Cero, es como un concepto unívoco, digamos, pero específicamente se dedica a la gestión de todo lo que sea residuos de aparatos eléctricos, electrónicos, desde fines del año 2008. Yo creo que por la experiencia que tenemos y por el caudal que manejamos y lo que cotejamos con otras organizaciones, estamos entre las primeras del país, eso seguro, ¿sí? Tratamos de hacer una gestión sustentable, digamos, sostenible, más que nada, más que sustentable, sostenible de todos los equipos que nosotros recibimos, tanto de familiares, como pueden ser, digamos, de forma voluntaria, que la gente lo acerque, porque conoce la página, la gente del barrio, o fundamentalmente corporativos, llámese por el lado de corporativos empresariales, es decir, empresas de todo tipo, o también de municipios, porque el municipio también, como tiene la potestad de alguna manera y como la obligación de, en su boletita, ¿viste? El ABL famoso, el alumbrado, barrio y limpieza, como trabaja con los residuos en general, hay bastantes municipios, todavía escasos a mi gusto,
digamos, mi entender, dentro de los 2000, casi 200 que conforman el país, que se han empezado a interesar también en hacer alguna cierta gestión de estos residuos especiales, ¿sí? ¿Existe algún promedio del tiempo de uso que le otorgamos? Porque pareciera que cada vez es más corto el tiempo de uso que le otorgamos. Cada vez es más corto. En esta definición de RAE en realidad integra todo tipo de aparatos. Entonces, bueno, una heladera obviamente se usa durante muchísimo más tiempo que los aparatos vinculados a las tecnologías de información y comunicación. Un celular o una computadora se calcula que más o menos se utilizan de 2 a 5 años. Es un punto muy importante para pensar la gestión de estos residuos, porque obviamente ese recambio es lo que genera el flujo para que se puedan hacer inversiones y digamos, se absorban esos materiales nuevamente. ¿Cuántos residuos de aparatos electrónicos y eléctricos se generan en la Argentina? ¿Hay números al respecto? En la Argentina sí hay números más o menos recientes, dentro de la estadística más o menos débil, que tenemos como país en casi todos los datos, ¿no? Pero los últimos números que circulan son alrededor de unas 500.000 toneladas año. Pareciera que es un número impactante, pero desde el punto de vista como relativo es muy pequeño respecto por ahí a los residuos sólidos urbanos en general, ¿no? Todo lo que uno pone en la bolsita, digamos, en la puerta de su casa, que obviamente es enorme. Pero estos 500.000 implica como un promedio casi de 11 kilos habitantes por año, digamos, ¿no? Son pocos en cuanto a cantidad, te vuelvo a decir, en comparación, pero realmente impactan en cuanto a su nivel o su poder de daño si realmente no se nos maneja bien, ¿no? Tenemos como un 90 hasta 95% de elementos reciclables o recuperables dentro de un aparato en general eléctrico o electrónico, fundamentalmente por año informático, que es lo que más se toma como esto, ¿sí? Pero ese 3 o 5% faltante tiene realmente componentes muy dañinos a la salud, fundamentalmente por ahí metales pesados, que eso realmente si van a parar a rellenos sanitarios o más que rellenos sanitarios, inclusive a todavía cientos de basurales que hay a lo largo del país, bueno, pueden causar un daño realmente muy importante. En un alto porcentaje, entre un 50 y un 60%, los aparatos en desuso se conservan, se almacenan, ¿no? Tanto en los hogares, que está el clásico cajón con los cables, cargadores y celulares viejos, como en las instituciones también se arrumban en depósitos, ¿no? Y esto es porque en general no se sabe qué hacer con estos aparatos y no se conoce cuál es el valor que tienen o que no tienen. Muchos consumidores los disponen junto con los residuos sólidos urbanos en la bolsa, y esto es potencialmente peligroso para la salud y para el ambiente, sobre todo para quienes trabajan con estos residuos, ¿no? Otras personas quizás los disponen en la vía pública, esperando que recuperadores urbanos los levanten, pero bueno, en estos dos casos, esos residuos van a terminar en el relleno sanitario o en basurales a cielo abierto repartidos por las ciudades. Por otro lado, en los casos en los que haya puntos verdes o empresas revalorizadoras en las localidades, muchas veces se llevan hasta esos puntos, ¿no? Estas son como las 4 modalidades o vías de disposición de los residuos electrónicos. Quiero preguntar, ¿a dónde van a parar? Digamos, ¿cuáles son los destinos más frecuentes de estos RAE? Mirá, lamentablemente todavía las estadísticas dan como entre algunos un 10 y a lo sumo un 15% que se encausan debidamente en organizaciones de todo tipo, sean las cooperativas, sean algún emprendimiento municipal, sean organizaciones como las nuestras, tipo ambientalistas, o sean empresas, digamos, ¿sí? O sea, gestión de lo que fuera, no importa después ese destino que tenga más de una rentabilidad o utilidad directamente o otro tema más ambiental transversal como el nuestro. Con lo cual, yendo a la parte vacía del vaso, estamos hablando entre un 90 y 85% va a parar donde no debiera ir a parar. Más de una vez, alguno capaz que recorriendo la calle, vos o cualquiera de tus compañeros verán por ahí algún monitor tirado ahí por la calle, una computadora vieja desarmada, ¿no? Alguna impresora que adentro diga, oh, es una impresora, sí, adentro tiene esos cartuchos con tinta que desechados realmente son bastante complicados de manejar. Bueno, todo eso va a parar donde por lo que se encuentra en la calle, más de una vez lo levantan los chicos, los compañeros cartoneros y sacan a su humilde saber y entender lo que saben, digamos, lo que pueden dentro de ellos. Romperán por ahí el monitor, no sabiendo que adentro tiene plomo y otros elementos complicados, y se preocupa por sacar lo que ellos pueden servir para un pesito en el día, que sería poner la carcasa de plástico, que la pueden vender, ni siquiera molerla como hacemos nosotros, sino venderla como se puede, y por ahí más que nada dentro de ese monitor, de los grandes, estoy hablando de los viejos, ¿no? Que debe tener adentro entre 300 y 350 gramos de cobre, que hoy día, por ejemplo, es un commodity que a nivel mundial
se está pagando muy fuerte y que en nuestro país cualquier chatarrero, porque este es un negocio como bastante lamentablemente marginal, ¿sí?, de este tipo de elementos, se está pagando alrededor de 900, 950 pesos por kilo. Entonces uno dice, rompo un monitor, saco de allí y ya me hice 300 pesos por día con eso. Los recuperadores urbanos en general no cuentan con capacitaciones técnicas ni con herramientales para recuperar estos materiales. Entonces, al encontrar de forma azarosa los RAE en las calles, los eligen por los tamaños, por sus pesos y por los materiales que conocen, los llevan a sus hogares y ahí mismo los desmantelan, tratando de obtener de forma inmediata y económica estos recursos. Entonces, por ejemplo, se tienen que quemar los cables para obtener el cobre que está adentro, y eso es altamente nocivo para sus familias. De cualquier modo, en los municipios en los cuales no hay una logística de RAE integral, los recuperadores urbanos terminan siendo quienes brindan de alguna manera un servicio ambiental a esa ciudad al recuperar estos materiales que si no, no tendrían ningún tipo de tratamiento. Esta corriente particular se compone de materiales muy valiosos, ¿no?, materiales preciosos en el mercado internacional, pero también de materiales pesados, que son gases o sustancias tóxicas como arsénico, plomo, cromo, mercurio y demás. Y bueno, estos generan, al ser liberados por la falta de un tratamiento sustentable, son liberados al ambiente y generan contaminaciones irreversibles. Imagínate, por ejemplo, una batería rota o mojada sobre un suelo de tierra que va a drenar esa supuración tóxica hacia napas de agua subterránea, desde donde muchos municipios toman su agua potable, ¿no? Entonces, esto genera un montón de impactos en diferentes niveles, ¿no? Por otro lado, también hay un doble impacto, que al no recuperar y reutilizar estos aparatos electrónicos que provienen se conforman de elementos limitados y no renovables, ¿no?, de la tierra, por la minería extractivista, que es el formato que tenemos nosotros de obtener esos recursos del suelo. Hay una teoría que ya está como confirmada, digamos, ¿no? Con lo cual, digamos, la hipótesis ya se confirmó, por decir una manera, que es el tema de lo que se llama obsolescencia planificada, que es probablemente a lo que vos apuntás, ¿sí? Y de hecho hay una vieja, digamos, experiencia que ha salido, que la manejaron creo que un par de universidades, no me acuerdo si fue en Francia o en Alemania, con una empresa que me reservo la marca para que no nos compliquemos, pero que llegaron a darse cuenta que, por ejemplo, esa impresora, de primeras marcas, esa impresora, estaban planificadas para tirar tantas hojas y después morir, ¿ok? Entonces dice, bueno, hago 100.000 hojas, macanudo, y la hoja muere. En alguien que por ahí tenga exactamente un heavy use de eso, por ahí las 100.000 hojas son 11 meses y 2 días. El otro por ahí son 4 años, pero obviamente la persona de 4 años no es el negocio de ellos. Es la persona que en 11 meses y 2 días dice, esta persona murió, y no hay posibilidad de recambio, digamos, ¿ok? Entonces, esa obsolescencia planificada generó realmente a esa empresa y a otras tantas más bastantes juicios en Europa, y tuvieron que hacer alguna modificación de esos circuitos, de ese software que estaba implementado o implantado dentro del hardware, para que justamente nos dijera, che, tenés un día de muerte, anda despidiéndote con tiempo, digamos, ¿ok? Entonces, eso sigue estando, digamos, y lamentablemente se sigue empujando por ese lado para achicar la brecha de ciclo de vida, por un tema, por un lado técnico o tecnológico, si le quiere decir, pero por otro lado también por el lado del punto de vista de marketing y la comunicación, ¿no? Hablabas sobre algo muy interesante que es verdad y debe resonar muchísimo en los usuarios y las usuarias, que tiene que ver con la información, con la protección de los datos. Porque es verdad, si pensamos en las tecnologías de la información y de la comunicación, un celular, una computadora, uno muchas veces no arroja, no tira, no desecha porque dice, acá tengo fotos, acá tengo información. ¿Se han mostrado preocupados a aquellas personas que encuestaste con respecto a la protección de la información? Sí, bueno, esto es como la otra pata de estos aparatos, ¿no? Que no es solamente las cuestiones materiales, sino que tienen, lo que hace que sean valiosos para nosotros durante el uso, es que es la conectividad y todo, digamos, el mundo inmaterial que nos brindan.
Desde este punto de vista, cuando los dejamos de usar, todos los datos y el historial al que accedimos mientras que usamos esos aparatos quedan en los dispositivos. En muchos países, sobre todo el norte global, donde las gestiones de RAE se encuentran formalizadas, esta es una de las fases que integra la gestión, ¿no? El compromiso de destrucción de toda la información anterior, esencialmente para evitar plagios de identidades y de contraseñas de cuentas bancarias y demás. Eso incluso en la pandemia está sucediendo un poco. Se ha analizado el punto de vista técnico y se sabe que más del 80% de las personas realmente, como mucho, le sacan el jugo, por decirle burdamente esto, pero para que se entienda, un 20-30% como mucho de realmente la potencialidad que tiene un aparato de ese tipo. Entonces, como que se compra algo, se compra un Fórmula 1 para dar una vuelta a manzana, por ser muy tonto, digamos, ¿ok? O sea, no le saca provecho de la potencia real que tiene ese aparato. Entonces lo tengo porque puedo accederlo, lo puedo comprar, pero realmente no le saco provecho, ¿ok? Y por el otro lado está como el condicionante de eso, digamos, de la moda de achicarlo, con lo cual un aparato que seguro me duraba 2 años más, bueno, ya lo veo como que no sirve, ¿no? Y eso apunta más que nada también por ahí a cierto rango etario, donde es como más susceptible ese tipo de cosas, ¿no? Estar con la última zapatilla, el último celular, el último tipo de cosas, porque es parte de pertenecer a la generación del momento. Entonces, si tu celular no permite tener más de, 8 apps, bueno, no sirve para nada. Y probablemente de las 8 apps no saques nada, digamos, ¿no? O sea, pero bueno.